aquí tienes $500. ¿Podrías fingir mi cita por un día? Le preguntó el CEO solitario a la chica del café. El café estaba tranquilo, escondido entre una floristería y una tintorería en una calle estrella de Brooklyn. Afuera, el aire de principios de primavera era fresco y inquieto. Adentro, el aroma a canela y espresso se mezclaba con una suave música acústica, pero nada de eso parecía ligar al hombre que estaba sentado solo en la mesa de la esquina. Lucas Thorne, 33 años, CEO de Thorne & Maddox Holdings, miraba la pantalla de su teléfono como si ésta lo hubiera ofendido personalmente. El hilo de mensajes del chat familiar brillaba con burbujas azules, cada mensaje más insistente que el anterior. La abuela campo chishu. Te vel no venir solo este año. Mama ya eligió a alguien para que conozcas. Refinada MBA de Stanford. Te vi a encantar. Lucas en serio trae una cita o si no. Soltó un suspiro lento, con la mandíbula tensa. Su familia había decidido hacía mucho tiempo que su éxito en la sala de juntas debía equilibrarse con el éxito en una relación como si tener un cuerpo cálido a su lado en las cenas familiares pudiera arreglar todo lo que estaba roto dentro de él. Sus dedos flotaron sobre una respuesta. Borró la frase medio escribir. Entonces levantó la vista. Al fondo del café, la puerta sonó al abrirse. Una ráfaga de viento entró junto a una mujer anciana, pequeña y frágil, que se apoyaba en el brazo de una joven que se movía con cuidadosa firmeza. Despacio, señora Delaney, dijo la joven con dulzura, su voz ligera como la luz. Guió a la mujer mayor hasta una silla junto a la ventana, sacudiendo las gotas de lluvia de su cardigan antes de acomodar una manta sobre las piernas. Lucas observa, inmóvil. La chica con el cabello rubio recogido en una coleta suelta sin maquillaje el delantal manchado por la prisa de la mañana sonrió a la mujer, y luego colocó una taza de té de manzanilla frente a ella con ambas manos. Su sonrisa no era profesional, era sincera. Y por un momento, solo un momento, Lucas olvidó los mensajes. Ella se giró hacia el mostrador, y cruzó su mirada con la de él durante medio segundo. Lucas apartó la vista rápidamente, obligando a su rostro a volver a la neutralidad. Pero la idea ya se estaba formando no invitada, sin filtro y completamente irracional. Cruzó el local. Ella estaba marcando algo en la caja registradora cuando lo notó. De cerca, parecía más joven de lo que había pensado. Tal vez 28 años. Su placa decía. Isa, ¿puedo ayudarte? Preguntó. Lucas metió la mano en la cartera y sacó 5 billetes nuevos de $10. Los colocó sobre el mostrador y luego la miró directamente a los ojos. Necesito que alguien finja ser mi novia. Por un día letters. Mañana es el cumpleaños de mi abuela. Pasaré a recogerte, te presentaré a mi familia y luego te llevaré de regreso a casa, eso es todo. Isa parpadeó 2 veces, miró el dinero y luego volvió a mirarlo a él. Lo siento, che? Te pagaré $5 por un día, una cena, nada más. ¿Esto es una broma? Lucas negó con la cabeza. No hay cámaras. No es una broma. Solo necesito a alguien que esté a mi lado y sonría durante unas horas. Ella lo observa con atención. Ni siquiera me conoces. Es justamente el punto. No había encanto en su voz, en aguijos, en sonrisas insinuantes, solo una certeza cansada, como la de alguien que se había cuidado sin mayores ideas. Isa cruzó los brazos. Y si te haces pensar que diría que sí. Él sostuvo su mirada y, por primera vez, algo se suavizó ligeramente en su expresión. ¿Por qué acabas de ayudar a una desconocida como si fuera de tu propia familia? Y por qué sonríes como si lo sintieras de verdad? Isa dudó.
La part práctica de ella gritaba, no, pero había algo más, una curiosidad silenciosa. Aquel hombre parecía vivir en una torre de cristal, sin tiempo para la amabilidad. Y sin embargo, allí estaba ofreciendo $1,000,000 por un efecto prestado en una fiesta de cumpleaños. Y sus ojos, aunque cautelosos, no mostraban any rostro de arrogancia, solo agotamiento. De acuerdo, dijo él lentamente, pero solo por la noche. Y tienes que llamarme Isa, no algún nombre falso. Lucas Asensio. Trato hecho. Ella estiró la mano para tomar los billetes, pero él los retiró. Después dijo, no antes. Ella asintió. Y así sin más, dos desconocidos se convirtieron en coprotagonistas de un papel para el que ninguno de los dos estaba preparado. Mañana jugarían a fingir solo por un dólares. ¿Qué podría salir mal? A la tarde siguiente, un elegante automóvil negro se detuvo frente al pequeño edificio de apartamentos de Isa. Ella salió, apretando su abrigo mientras se acercaba a la puerta abierta del pasajero, y se quedó inmóvil. En el asiento trasero, junto a ella, había dos fundas de ropa con etiquetas de diseñador, cuidadosamente colgadas. Entre ellas descansaba un sobre delgado con su nombre. Lo abrió. Para esta noche, yo sé el que te haga sentir más segura. Isa soltó un breve suspiro y sonrió para sí misma. Subió al coche y abrió ambas fundas. La primera contenía un vestido azul marino brillante, elegante y estructurado. La segunda, uno blanco rodo fluido minimalista y discreto, de una tela suave que parecía hecha para una brisa de verano. Cua en dio Lucas, entró al coche momentos después, vestido con un impecable traje gris carbon, notó de inmediato que ella no había elegido ninguno de los dos. En cambio, Isa lavaba un vestido sencillo sin mangas de un verde salvia pálido, del tipo que podrías encontrar en una tienda vintage, combinado con tacones discretos y un mono suave en la nuca. Espero que no sea un problema, dijo ella al notar su mirada. Él negó con la cabeza, no te ves. Se quedó a medio decir. Ella alzó una ceja como alguien que no se dejaba impresionar por el dinero. Él soltó una leve risa, exactamente. El coche se alejó de la acera y la ciudad pasó borrosa tras las ventanas mientras el silencio se asentaba entre ellos. Pero no era incómodo. Entonces dijo Isa al cabo de un rato, ¿cuál es mi nombre esta noche? Lucas la miró. ¿Qué quieres decir? Ya sabes, se supone que soy Clara, la dueña de una galería de arte en Milán. O tal vez Juliet, tu amor de la universidad, el parpadeó. No lo había pensado tanto. Pues piensa en esto. ¿Por qué no me presentas simplemente como Isa? Él dudó. Confía en mí, dijo ella con una voz suave pero firme. Soy mejor siendo yo que cualquier otra persona. Él asintió lentamente. De acuerdo, Isa será. Condujeron un poco más, las calles dieron paso a avenidas más amplias mientras se dirigían a las afueras, donde comenzaban las casas señoriales. Lucas ajustó sus gemelos, evitando su mirada. ¿De verdad estás pasando por todo esto? Dijo ella con suavidad. ¿Por qué no leves a alguien a quien de verdad te importa? Él no respondió de inmediato. Isa no insistió. Finalmente, dijo, porque hacéis eso una vez, no terminó bien. Mi familia lo recuerda, así que ahora mantengo las cosas simples. Ella asintió, aceptándolo. ¿Y tú? Preguntó él. Ella pareció sorprendida. ¿Nos dices que trabajabas para ligar a fin de mes? ¿Qué hacías antes? Se estaba en la escuela de enfermería, dijo Isa. La mejor de mi clase, con beca completa. ¿Qué pasó? Mi abuela se enfermó. Demencia de inicio temprano. Tuve que dejar la escuela para cuidarla a tiempo completo.
Falleció el año pasado. Lucas giró ligeramente la cabeza, observándola por el rabillo del ojo. Lo sintió. Ella esbozó una pequeña sonrisa. Es la vida. Pero estoy bien. Se descubrió estudiándola. No solo las palabras que decía, sino la manera en que las dicha letras. Sin amargura, sin autocompasión, solo una resiliencia silenciosa. No eres lo que esperaba, dijo él. Ella inclinó la cabeza. ¿Eso es bueno o malo? No estoy seguro. Ella rió. Me parece justo. Cuando el coche giró hacia un camino privado, la finca Thorn apareció ante ellos. Piedra blanca, jardines extensos, luces suaves brillando desde el interior. El tipo de lugar que Isa solo había visto en las películas. Ella tomó aire. Lucas la miró. No tienes que seguir con esto. Ella alzó la vista con los ojos firmes. Hoy, es solo una noche. Why prometí intentar hacer sonreír a tu abuela? Él la observa un segundo de más. Luego, sin decir palabra, salió del coche y la abrió la puerta. Isa bio la luz de la noche, con los sonidos de música y conversaciones flotando desde la terraza abierta. La noche había comenzado y Lucas, por primera vez en mucho tiempo, no estaba del todo seguro de tener el control. La finca Thorn ya estaba llena de música y risas cuando Lucas y Isa cruzaron la gran entrada arcuada. El vestibulo se abrió un salón lujosamente decorado, adornado con luces cálidas y guirnaldas de lirios frescos. Los invitados conversaban con copas de cristal en la mano, vestidos con trajes en medida y vestidos de cóctel. Isa caminaba junto a Lucas, con pasos tranquilos y seguros, los ojos absorbiendo en silencio el lujo que la rodeaba. Apretaba su pequeño bolso de mano, pero su rostro no mostraba miedo, solo una elegancia serena. Sonríe, murmuró Lucas, ofreciendo el brazo. Esta es la par fácil, respondió ella con una sonrisa ladera. ¿Eso crees tú? Al otro lado de la sala, una mujer estaba de pie junto a la chimenea. Su cabello gris plateado recogido en un elegante mono, la postura erguida y dominante a pesar de su edad. Martha Thorn, la abuela de Lucas. Sus ojos agudos encontraron a Lucas de inmediato y luego se pasaron en Isa. Cuando se acercaron la mirada de Martha recorrió a la pareja. Isa extendió la mano. Feliz cumpleaños, señora Thorn. Soy Isa. Hubo una pausa apenas un instante de más, antes de que Martha extendiera la mano y tomara la suya con una calidez sorprendente. Gracias querida, y por favor, la mami Martha. Sus miradas se encontraron por un momento, y Isa supo de algún modo que la mujer mayor había visto atrás de la actuación. Pero Martha solo sonrió. Detrás de ellas, una voz interrumpió las cortillas. Lucas, una mujer alta y bien vestida se acercó. Su tono era frío, su expresión indecifrable. Madre, dijo Lucas, enderezándose. Sylvia Thorn. Sus ojos se deslizaron hacia Isa. Así que esta es la joven que nos has estado ocultando. Isa sonrió con educación. Es un placer conocerla, señora Thorn. Sylvia respondió con una sonrisa tensa. ¿Y a qué te dedicas, Isa? Trabajo en un café en este momento, respondió Isa con voz serena, pero antes de enfermería letras. Sylvia arqueó una ceja. Interesante. Es un cambio bastante grande. Lucas es senso, pero Isa solo asintió, imperturbable. La vida tiene desvíos. Sylvia no acadio nada más, y se volvió hacia otros invitados. Lucas pareció a punto de decir algo, pero Isa tocó suavemente su brazo. Está bien, susurró. Solo disfrutamos de la fiesta. Las horas pasaron en un torbellino de presentaciones, risas y copas que chocaban. Isa se movía entre la gente con naturalidad, conversando con los invitados,
sonriendo a los niños, escuchando con atención las historias de Marta en la mesa. No finge pertenecer. Simplemente pertenece a letters. Lucas la observaba desde la distancia. Su exterior reservado seguía intacto, pero dentro de él algo estaba cambiando. Se sorprendió sonriendo solo una vez, cuando Isa se inclinó para susurrar algo al oído de Marta y la mujer mayor soltó una carcajada, con los ojos irritados de auténtica alegría letters. Entonces ocurrió. A niña de no más de 6 ecos, corrió entre la multitud y chocó contra un miembro del personal de catering que levaba una bandeja con té. La bandeja se tambaleó. Una gran tetra con agua caliente se inclinó peligrosamente hacia adelante, yendo directamente hacia la niña. Antes de que nadie más pudiera reaccionar, Isa ya estaba allí. Dio un paso al frente, sujetó la bandeja por el borde y usó su propio cuerpo para proteger a la niña. La mayor parte del agua hirviendo se derramó sin causar daño sobre la alfombra, pero una pequeña cantidad alcanzó la pierna de la niña. Isa se arrodilló de inmediato, hablando en voz baja para calmar a la pequeña que lloraba. Tomó una servilleta de lino, la mojó en una jarra de agua fría de una mesa cercana y la presionó suavemente contra la piel de la niña. Está bien, carico, susurró. Solo es un pequeño ardor. La sala quedó en silencio. Marta se puso de pie lentamente, con la mirada fija en Isa. Lucas se abrió paso entre la multitud, con el corazón en la garganta. ¿Está bien? Preguntó. Isa alzó la vista hacia él, con los ojos tranquilos. Está bien. No es una quemadura grave, pero necesitará hilo y quizá una venda. Los padres de la niña llegaron apresurados, agradeciendo a Isa una y otra vez. Ella simplemente sonrió, apartándose un mechón de cabello rubio del rostro. Al ponerse de pie su vestido estaba ligeramente húmedo. Marta caminó hacia ella. Sin decir palabra, tomó la mano de Isa y la apretó. Su voz era suave, pero clara. Pensaste rápido y fuiste valiente. La sonrisa de Isa vaciló apenas un instante. Gracias Dios. La fiesta continuó, pero la energía había cambiado. Los invitados ahora miraban a Isa con algo nuevo, respeto. Lucas se quedó atrás, observándola desde el otro lado de la sala. Ella volvió a reír con el niño, agachada, con el cabello quedando suelto alrededor del rostro. No podía apartar la mirada. La había traído para interpretar un papel, una actuación. Pero Isa no estaba actuando, y Lucas empezaba a comprenderlo. Eso era lo que la hacía inolvidable. La fiesta fue llegando a su fin. Las copas de cristal vacías, las conversaciones diluidas. Isa estaba cerca de la puerta, recogiendo su bolso de mano y su chal, lista para marcharse. Lucas permanecía junto a su abuela, observándola en silencio, intentando reunir el valor para decir algo más. Marta Thorne se levantó y tomó a Lucas del codo, guiándolo hacia una habitación tranquila junto al salón principal. La puerta se cerró suavemente detrás de ellos. La luz era tenue, proyectando largas sombras sobre la madera panelada. Lucas, comenzó Marta, con una voz más fuerte de lo que su apariencia sugería. Dime con honestidad. ¿Te gusta ella? Él tragó saliva. El corazón le latía con fuerza. Es complicado, abuela. No pudo sostener la mirada. Ella asintió lentamente. Vi como actúa esta noche, la mirabas de otra manera. No me mientas. Lucas inhaló profundamente. Es amable valiente, hizo una pausa, pero no sé si eso es suficiente. El silencio de Marta se prolongó. Entonces dio, a veces, los corazones más bondadosos son lo que más importa.
Veo en ella algo real que no te has permitido querer. Quiso discutir, pero no tenía argumentos. Cuando salió de la habitación, los ojos de Martha contenían una leve tristeza complice. En el pasillo la música y las conversaciones se habían desvanecido. Ella ya no estaba. Enter al vestibulo. En ese momento, ella esperaba en la entrada principal. Lucas se acercó. Antes de que pudiera hablar, ella le extendió un pequeño sobre. Dentro, 5 billetes nuevos de $20. Estoy devolviendo tu dinero, dijo ella en voz baja. Su voz tembló apenas un poco. De verdad disfruto fingir ser tu novia, pero no vender mis emociones. Lucas estiró la mano hacia el dinero, pero ella lo retiró. Por favor, continue. ¿Haz esto porque me lo pediste? Quería hacer sonreír a alguien a quien amas, pero si esto fue solo un papel, no puedo quedarme eso. Sus ojos brillaban con lágrimas. Espero que lo entiendas. Lucas no se movió. El vestibulo se sentía inmenso y frío. Los invitados pasaban sin darse cuenta. El empleado del guardarropa doblaba abrigos cerca. Ella se dio la vuelta para irse. Lucas abrió la boca, pero las palabras murieron antes de salir. La veo cruzar el vestibulo, atravesar las puertas y desaparecer en la noche. Él permaneció dentro. La lluvia golpeaba los ventanales. A través de las puertas de cristal, la vio caminando bajo la lluvia junto a la niña a la que había ayudado. Ella le sostenía la mano, protegiéndola con un paraguas. El pecho de Lucas se apretó. Quiso correr hacia ella. Deseó que era bienvenida. Deseó que los señalaras. Pedro que se quedara, no como un papel sino como algo real. Pero no pudo. La lluvia destruyó la noche, y ella y la niña pasaron como sombras. La luz delineó sus siluetas por un instante, y luego desaparecieron. Lucas exhaló. Se apoyó contra el marco de la puerta. El sobre en su bolsillo se sentía más pesado que el oro. Sus pensamientos se aceleraron. Había pedido un favor. Ella había dado mucho más. Le había mostrado cómo se sentía la verdadera bondad. Se dio la vuelta y regresó al salón. La música suave volvió a flotar en el aire. Pasó junto a candelabros, mesas vacías, invitados sonrientes. Lucas se detuvo frente a la silla vacía de Martha. Apoyó la mano sobre la madera talada y bajó la cabeza. Dentro de él, algo se abrió. Tierno, doloroso, reticente. La perseguiría letters. Pediría otra oportunidad. Se despediría de las apariencias, porque había empezado a sentir, más de lo que creía posible. Esta noche, el papel había terminado, pero la historia apenas comenzaba. La noche después de que ella se fue, Lucas permaneció despierto en su habitación a oscuras, mirando el techo. La lluvia golpeaba las ventanas, y cada recuerdo de ella, desde la forma en que observa a la anciana en el café hasta la manera en que rechazó su dinero, lo atormentaba. No pudo dormir. Antes del amanecer, sacó su teléfono y le envió un mensaje a su asistente. Encuentram todo sobre Isa Bennett. Por la mañana, su asistente le entregó archivos, transcripciones, direcciones y recortes de noticias. Lucas pasó horas en su escritorio, estudiando la vida de la mujer a la que había pedido que fingiera ser su cita. Descubrió que Isa había sido estudiante de medicina con una beca completa. Había destacado académicamente, había hecho voluntariado en clínicas de zonas desfavorecidas. Parecía destinada a grandes cosas. Luego leo la enfermedad de su abuela, una demencia progresiva, que la obligó a abandonar sus estudios y dedicarse por completo al cuidado. Después de que su abuela falleció, ella aceptó trabajos ocasionales, camarera, minera, cuidadora
qualquer cosa para mantenerse. A pesar de tudo, había seguido siendo generosa. Las informes mostraban pequeñas donaciones y clínicas, actos silenciosos de bondad en su vecindario. Lucas cerró la carpeta, con el corazón pesado, su orgullo, su sacrificio, su espíritu. Todo hablaba más fuerte que su dinero. Fue al café don la había conocido. Entró bajo las mismas luces cálidas, con el aroma a canela flotando en el aire, pero detrás del mostrador había otra persona. El gerente le dijo en voz baja, Isa renunció ayer. No quedó nada más. Lucas dejó un billet en el frasco de propinas y se marcó, con el vacío, aferrándose a él. Más tarde y esa misma tarde, Martha enfermó con una fiebre leve. Lucas canceló todas sus reuniones y se quedó a su lado. Le levantó, mantas y sopa caliente. Al mirar alrededor de su habitación, vio en la mesita de noche una pequeña taza de té jengibre y una bufanda cuidadosamente doblada, cosas que él no había lavado. Sus dedos temblaron. Martha lo miró con debilidad. Lucas querido, dijo con voz ronca, alguien dejó estas cosas anoche, no sé quién fue. El corazón de Lucas dio un salto. Vio corriendo y recorrió los terrenos de la finca, pero ella no estaba en ninguna parte. Preguntó al personal. Dijeron que no había venido nadie. Entonces comprendió que se las había enviado en secreto. Ella estaba observando, cuidando. Incapaz de resistirse, Lucas comenzó a preguntar en la comunidad médica donde Isa había estudiado. Visitó el hospital donde había hecho sus prácticas, y se encontró con enfermeras que la recordaban como brillante y compasiva, siempre cuidándose hasta tarde para ayudar a los pacientes. Una enfermera le entregó un horario con las iniciales de Isa marcando don haya voluntariado esa semana. Lucas siguió la dirección hasta un modesto centro de cuidado para ancianos en las afueras de la ciudad. Aparcó su coche a una calle de distancia y caminó por la acera, con el corazón latiendo con fuerza mientras caía el crepúsculo. A través de las ventanas, la vio. Isa avanzando lentamente por los pasillos, llevando una bandeja de té caliente, deteniéndose para ayudar a un anciano a acomodar su almohada, ofreciendo una palabra amable a una mujer temblorosa. Su cabello dorado atrapaba la luz suave de las lámparas. No lavaba maquillaje. Su vestido era sencillo pero irradiaba propósito. Él la observa desde las sombras, sin ser visto. En un momento, Isa se detuvo junto a una anciana frágil sentada cerca de una ventana que daba al patio. Se sentó a su lado, tomó la mano de la mujer, y preguntó en voz baja. ¿Le gustaría un poco de qué? ¿Una manta? La mujer asintió con lágrimas en los ojos. Isa también asintió, se levantó, tomó una manta de un armario cercano y la colocó sobre los hombros de la mujer. No pidió agradecimientos. Solo se quedó un momento más, observando cómo el rostro de la anciana se suavizaba. El pecho de Lucas se apretó, tragó saliva con dificultad. Pensó en la noche de la fiesta de cumpleaños, en cómo ella había salvado a la niña del agua hirviendo. Pensó en su sonrisa tranquila cuando fue presentada a Martha. Pensó en el dinero que había rechazado, en los actos que realizaba cuando nadie la observaba. Esto no era una actuación. Era ella. Lucas dio un paso atrás hacia la oscuridad, con lágrimas en los ojos. Comprendió que la había lavado a su vida por una noche, pero ahora lo que quería era dejarla cuidarse. Si ella quisiera, susurró para sí mismo. Te veo, Isa. Eres a la del papel que interpretaste, la persona que eres. Una noche, más tarde, Lucas caminaba de un lado a otro frente a su edificio. El cuello del abrigo levantado contra el frío. Había despejado su agenda.
había enseñado sus palabras. La volvería a ver, Isa, no por una duda, no por un favor. Quería conocerla de verdad. Llamó al restaurante del que habían hablado antes. Un pequeño bistro que Isa había mencionado meses atrás mientras trabajaba en turnos. Pidió una reserva para 2 a las 8. Cuando Isa contestó el teléfono, su voz era tranquila y cautelosa. Lucas sintió como el corazón le daba un vuelco. Le dijo que solo sería una cena. Sin fingimientos, sin papeles, solo conversación. Tras una larga pausa, Isa aceptó. Cuando Lucas llegó, encontró a Isa ya sentada, con una blusa color crema suave que captaba la luz tenue de forma perfecta. Ella se levantó para saludarlo reservado y elegante. Él le apartó la silla, habló primero. Gracias por venir. Él esbozó una sonrisa contenida. Estoy aquí. Eso ya es algo. Lucas se sentó. Colocó la servilleta sobre su regazo, un gesto suspendido entre la formalidad y la comodidad. Comenzaron con sopa, charla ligera sobre el clima de la ciudad, el vecindario, el jazz que sonaba suave detrás de ellos. Lucas la observaba acomodarse en cada bocado, la forma delicada en que sostenía la cuchara. Se dio cuenta de lo poco que sabía de ella más allá del papel que había interpretado aquella noche, se aclaró la garganta. ¿Puedo decir algo? Ella dejó la servilleta sobre la mesa. Claro, el trago saliva, hace ecos ama alguien. Creíamos que éramos suficientes el uno para el otro. Ella pensaba que yo no podía amar profundamente. Que veía la vida a través de joyas de cálculo y negocios, nunca desde el corazón. Sé few, Dio, eres rico, pero estás vacío por dentro. Desde entonces he lavado mi control como una armadura. Los dedos de Isa se cerraron alrededor de su copa de vino. Lo siento. Él negó con la cabeza. No te cuento esto por lástima sino para que sepas que mi corazón se cerró. Esta noche no te pido que me arregles. Solo quiero que me ves. Al hombre detrás de la máscara. Ella apartó la mirada con la voz suave y medida. Agradezco tu honestidad, pero también necesito decir algo. Hizo una pausa. Una vez amé alguien que lo tenía todo. Riqueza, estatus, admiración. Pero me daba por sentada. Me usaba cuando la convenía letters. Aprendí que para sobrevivir, debía proteger mi corazón. Nunca quise ser el proyecto de nadie. Lucas asintió con los ojos húmedos. Lo entiendo. Se toca el pecho. Quiero cuidar de Isa no rescatar. Se quedaron más tiempo con los platos principales. Ella habló de consolar a pacientes, de pequeñas victorias, de cómo el gracias de un niño podía sanar más que la medicina. Él escuchó de verdad, inclinado hacia adelante, y ella lo sintió. Cuando la cena terminó, caminaron lado a lado por la calle iluminada por faroles hacia su modesto apartamento. Había comenzado a llover, una llovizna fina sobre las aceras. Lucas sostuvo el paraguas sobre ambos. Frente a su puerta, dudaron. Él la miró. Sin adornos, sin grandes gestos dio, con voz baja y sincera. La última vez fingís ser mi novia. Esta noche espero ser tu amigo, de verdad. Los ojos de Isa brillaron. Asintió. No entró al edificio. No se inclinó hacia él. Sostuvo su mirada, y en ese momento permanecieron en silencio. Ninguno necesitaba más. Ninguno retrocediers. Un punto construido con palabras suaves y esperanza temblorosa. Ella ofreció una pequeña sonrisa. Gracias, Lucas. Me gustaría eso. Se separan entonces con cuidado, algo nuevo naciendo. Su conexión no comenzó con fuegos artificiales, sino con honestidad. El resplandor del fin de semana del cumpleaños se había desvanecido. Pero las ondas persisten.
A pesar del claro carico de Martha por Isa, el resto de la familia no fue tan cálido. Susurros recorrían los pasillos, asépticos despectivos. Entonces llegó el golpe. Un pariente anónimo, movido por celos o rencor, compartió una entrada de blog, acusando a Isa de ser una acompañante profesional contratada. Distorsionaba la historia del encuentro en el café y incluía una foto borrosa de ella con uniforme. La publicación se difundió rápidamente. Las capturas de pantalla zumbaban en los correos. Los miembros del consejo intercambiaban miradas. Para el mediodía, Lucas y ella había recibido 5 veces. Isa también la vio, un reenvío anónimo. Se sentó en su cama, con el teléfono en la mano. Su dedo flotó sobre el botón de borrar, luego descendió. Las palabras dolían, pero la exposición dolía más. Siempre se había conducido con dignidad silenciosa. Aquello se sentía como un despojo público de eso. Y esa noche, Isa llamó a Lucas. No puedo ser la razón por la que tu familia se desmorona, dijo, con voz serena pero cargada de peso. Lucas guardó silencio. Yo no me apunta esto, continuó ella. Se suponía que era solo un día, no un escándalo. Él respondió en voz baja. ¿Crees que esto es solo por un nombre? Se trata de legado de imagen. No pertenezco a tu mundo. Hubo una pausa. No quiero un mundo en el que tú no estés, dijo él. A la mañana siguiente, Lucas entró en la sala de juntas. Trajes elegantes, miradas afiladas, expectantes. Se colocó en la cabecera de la mesa, sin sentarse. Antes de que alguien hablara, lo hizo él. Han visto el artículo comenzó. Hagamos esto simple. Se cruzó de brazos y sostuvo sus miradas. La mujer se llama Isa. Me acompaña al cumpleaños de mi abuela. Sí, empezó como un favor, no fue contratada. Y si lo hubiera sido, devolvió el dinero. Un murmullo recorrió la sala. Pero más que eso, continuó Lucas, hizo reír mi abuela, le dio alegrias. Y por una vez, alguien no quiso nada de mí, salvo quizá honestidad. Dio un paso atrás. Si quieren un CEO que elija basándose en pedigree, descuento otro. Yo elijo a la mujer que hizo sonreír a mi abuela. Es el legado que quiero. Siguió un silencio absoluto. No hubo objeciones. Más tarde ese mismo día, Lucas regresó a su casa adosada. El jardín estaba decorado con delicadeza. Luces pequeñas, sillas plegables y bandejas de pasteles. Sin grandeza, solo paz. Había pocos invitados. Martha, envuelta en un chal, se balanceaba en el columpio del porche. Dos niños del vecindario corrían por el césped. Y Lucas, arrodillado junto a la parrilla, daba vuelta a rollos de canela en una sartén de giro fundido. Cuando Isa llegó, se detuvo en la reja. Vio a Lucas con un delantal atado, una manca de flor en la muela. Rindo mientras la niña de la fiesta esparcía chispas de color sobre los pasteles. Por el caos y alegrialators, entró. Lucas levantó la vista. Sus miradas se encontraron. No hubo palabras. Él simplemente le tendió un plato. Ella se unió a él junto a la parrilla. Sin explicaciones, solo calor compartido. En el porche, Martha sorbía su té y observaba con una sonrisa serena. El escándalo se desvaneció. La verdad, la bondad, la conexión y el amor estaban allí mismo, en el jardín, simples reales. El sol caía suavemente sobre el pequeño patio del centro comunitario recién inaugurado. Guirnaldas de colores danzaban con la brisa. Las risas de los niños resonaban contra las paredes recién pintadas, y filas de sillas llenaban el césped con vecinos voluntarios y algunos rostros conocidos. Sobre la entrada colgaba una sencilla placa de madera.
la Fundación Martha, un lugar para empezar de nuevo. Había pasado un año desde aquel improbable cumpleaños. En ese tiempo, Lucas y Isa habían trabajado en silencio, codo a codo, para construir algo duradero, no solo para ellos sino para otros. Usaron los recursos de Lucas y la visión de Isa para crear un espacio para niños, familias y ancianos. Un centro que ofrece comidas, clases, chequeos médicos y momentos de alegría. En la primera fila con un chal azul profundo y pendientes de perlas, estaba sentada Martha en una silla de ruedas. La edad había suavizado su figura, pero sus ojos brillaban con la misma agudeza de siempre. Lucas se acercó y se inclinó a su lado. ¿Lista, abuela? Ella le dio una palmadita en la mano. He esperado 76 ecos por unas tierras tan importantes. Se escucharon algunas risas. Lucas le entregó las tierras para cortar la cinta. Con un corte firme y seguro, la cinta roja cayó al suelo. Estallaron los aplausos. Los fotógrafos capturaron el momento, pero Lucas apenas se dio cuenta. Sus ojos buscaban a una sola persona. Isa estaba de pie junto a los escalones, con el cabello rubio recogido, vestida simplemente con un suave vestido amarillo. Una docena de niños se aferraban a su falda, algunos sosteniendo carteles hechos a mano que decían: Gracias Isa, amamos este lugar. Lucas caminó hacia ella. La multitud guardó silencio, percibiendo que algo más estaba a punto de suceder. Metió la mano en el bolsillo y sacó una pequeña caja de terciopelo. Sin discursos grandilocuentes, sin escenario, sin arrodillas. Solo Lucas, en el lugar que habían construido juntos, hablando lo suficientemente bajo para que solo ella lo oyera. Aquí fui donde encontré me encontré a mí mismo de nuevo. No necesito una vida perfecta. Solo necesito una vida contigo en ella. Abrió la caja. Un anillo sencillo con un único diamante delicado engastado en una banda de oro. La respiración de Isa se detuvo. No loro, no se sobresaltó. Sonrió, plena y serena, y asintió. Sí, Dio, sí, mil veces sí. Lucas deslizó el anillo en su dedo. Los niños vitorearon. Alguien aplaudió demasiado fuerte. Martha se secó los ojos con un pañuelo bordado con sus iniciales. Cuando la música volvió a sonar y la celebración continuó, Isa se inclinó hacia el oído de Lucas y susurró: Gracias por elegirme. No por como me vea por lo que me faltaba, sino por lo que soy. Lucas giró y besó su sien. No te elegí por lo que eres, dijo en voz baja. Te elegí por quien eres. Y es su alrededor, su nueva familia, de sangre y de corazón. Bailo la dorada luz de la tarde. Si esta historia de amor inesperado, valencia silenciosa y electrones hecas con el corazón te conmovió, imagina todo lo que te espera. Aquí tienes $10. Fingirías ser mi cita por un día. No fue solo una pregunta, fue el comienzo de algo real. Si crees en la magia de la bondad sencilla, la conexión profunda y el amor que se encuentra en los lugares más inesperados, suscribid a Abrazo de Almas, nuevas historias cada semana para calentar tu corazón y conmover tu alma. No te pierdas lo que viene. Pulsa el botón de suscribir y comparte el amor.